En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a escuchar lo que nos dice el Señor hoy en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 13, versículos del 1 al 9. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Y se reunió tanta gente junto a él, que tuvo que subir a sentarse en una barca. Y toda la gente quedó en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Les decía: una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida, por no ser profunda la tierra. Pero en cuanto salió el sol, se secaron. Otras cayeron entre abrojos. Crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60 y otras 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús comienza hoy a hablarnos de la realidad del reino y nos habla de este sembrador que sale a sembrar la semilla. Y esa semilla es la palabra de Dios que se nos proclama. El sembrador es el mismo Jesús. Este no busca sembrar la semilla en el mejor terreno. Este sembrador no está buscando la tierra buena para poder sembrar allí su semilla. No, él no quiere asegurarse el tener una buena cosecha. ¿Por qué? Porque como el mismo Señor Jesús lo dice, Él ha venido para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Por eso Él va desparramando la semilla de la palabra de Dios a lo largo del camino, en el terreno pedregoso, en el terreno bueno. Donde quiera que va pasando, el Señor va proclamando esta semilla que es la palabra de Dios. Y la semilla sembrada va a dar fruto, porque la palabra de Dios siempre da fruto, pero el fruto que dé esa semilla depende de cómo nosotros la recibimos y de cuál es nuestra actitud en la vida. La semilla de la palabra de Dios, si la sabemos escuchar con fe, va a dar en nosotros frutos de salvación eterna. Y el escuchar esa semilla con fe nos va a llevar a nosotros entonces a unirnos al rebaño de Jesucristo, que es la iglesia. Y al unirnos a la iglesia es signo de que estamos aceptando en nosotros la salvación de Dios. Y al aceptar esa salvación de Dios, ya la semilla por sí misma va a germinar en nuestra vida y va a dar frutos de salvación. Un fruto de salvación que se va a hacer realidad no solamente en nosotros, sino también en nuestros hermanos, a los cuales nosotros le llevemos la realidad del reino de Dios con nuestra palabra, pero sobre todo con nuestro testimonio. Hay que saber escuchar la palabra de Dios con fe. Nosotros quizás de alguna manera estamos como habituados a escucharla. La escuchamos siempre que vamos a la Santa Misa, cuando se proclaman las lecturas, cuando se proclama el Evangelio. Y no solamente estamos acostumbrados a escucharla, quizás llega algún momento
en que nos detenemos, tomamos nuestro tiempo para meditar esa palabra de Dios que hemos escuchado. Y en la medida en que nosotros escuchemos y meditemos esa palabra, en la medida que dejemos que esa palabra profundice en nuestro corazón, será el fruto que daremos. Que como dice el Señor, unos serán del 30, del 60 o del 100 por uno. Pero va a dar la semilla fruto. Pero un fruto que va a estar de acuerdo con la fe, con el amor y con la apertura que nosotros tengamos hacia esa palabra de Dios. Quizás podamos pensar, y ciertamente es así, la palabra de Dios por sí misma es viva y eficaz. Como dice el Señor, así como la lluvia cae y hace que germinen las plantas y que den fruto, de la misma manera la palabra de Dios nunca va a dejar de dar fruto, pero que esa semilla de fruto por sí misma, eso no quita nuestra propia responsabilidad. Y por eso el Señor dice al final del Evangelio: el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque necesitamos escuchar esa palabra de Dios que nos está llamando a comprometernos con su palabra, con la semilla de la salvación que va sembrando en nosotros, para que germine, dando frutos de vida eterna en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos. Hoy, hermanos, el Evangelio de San Mateo nos invita a cada uno de nosotros a hacer nuestras las palabras del profeta Jeremías, cuando el profeta nos dice: cuando se me presentaba tu palabra, yo la devoraba. Tu palabra era mi gozo y mi alegría en el corazón. Ojalá que realmente esa palabra de Dios sea la que nos llene de gozo y de alegría nuestra vida. Y a todos mis hermanos, que Dios los bendiga. No se olviden de rezar por mí. Yo siempre rezo por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.